Libro de González de Vallejo. Lo acabo de descargar, es decir, que está disponible para que lo descarguen. En este documento, nosotros tenemos una vista general de todo lo que es la ingeniería geológica. Y en este contexto podemos ver en el capítulo 9, me parece, déjenme ver. A ver, capítulo 1, introducción a la ingeniería geológica, mecánica de suelo, todo lo que ustedes ya han visto, ¿no? Capítulo 3, mecánica de roca, eh, capítulo 4, descripción del macizo rocoso, capítulo 5, hidrogeología, capítulo 6, investigaciones in situ, investigaciones de campo, capítulo 7, mapa geotécnico, capítulo 8, cimentaciones, ¿no? Cimentaciones en roca principalmente, y capítulo 9, taludes, y en el capítulo 10 habla de túneles, ¿ya? Entonces vamos a hablar nosotros de túneles y vamos a revisar una serie de conceptos que seguramente ya lo vieron, pero que no están tan al pie, ¿no? No están tan presente como se quisiera, en realidad, ¿no? A ver, tenemos 38 participantes. Yo creo que ya vamos a comenzar el capítulo de ingeniería geotécnica en, en obras subterráneas, ¿verdad? Natasha va a grabar. Sí. Ya, allow to record. Las obras viales, la infraestructura vial, digamos, es el elemento principal, la carretera, ¿no? La carretera es el elemento principal de la infraestructura vial, ¿ok? Porque existe la carretera es que se construyen los puentes, o sea que los puentes son elementos de la parte de la carretera. Si no hubiera la carretera, no hay el puente, ¿no? Asimismo, cuando se trata de un túnel vial, la existencia del túnel es porque hay una vía, un trazado, un carretero, ¿no? Tiene la idea del túnel vial es dotar de un espacio para la circulación de la carretera, ¿no? Ahora, pensemos qué necesitamos para un túnel, ¿no? Túnel vial, porque el túnel hay de varios propósitos, ¿verdad? El túnel para un canal de conducción de agua, túnel para una central hidroeléctrica, túnel para algunas actividades, ¿no? Vamos a preguntarnos en la vialidad, que es lo que nos interesa, ¿sí o no? En la vialidad, ¿qué tenemos que conocer para construir un túnel? A ver, señor Yuquilema, ¿qué le parece a usted? ¿Qué elemento principal nos interesa del túnel?
Llámenlo al señor Ingeniero, Guillermo. qué bien. Dejó botada la máquina y no sabe de qué estamos hablando. No, no, era la bulla de al lado. Ya. A ver, ¿qué elemento le parece a usted que es importante para el diseño de un túnel vial? Eh, Muy bien, chévere. Oiga, estábamos viendo, ya se me perdió el González de Vallejo. A ver, acá está González de Vallejo. Ya, entonces verán, primero, por eso yo trato es de que antes de que entrara la materia, discutirla, ¿no? Por eso habíamos dicho, nosotros nos vamos a tratar ya como ingenieros, o sea, antes de leer cosas que ustedes ya lo conocen en principio, más importante es discutir criterios y conceptos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 10, que ustedes lo van a leer de aquí hasta el miércoles, ¿no? Vamos a tener para aclarar unas ideas nada más, ¿no? Aprovechar el espacio subterráneo, eh, vamos a obtener vías rápidas, ¿no? Generalmente a mayor costo que una vía al aire libre, ¿no? Pero en otras ocasiones sí significan una buena alternativa. Sin embargo, como decíamos, menor impacto ambiental, solamente se afecta el inicio y la salida, es una obra lineal, ¿no? Eh, las excavaciones subterráneas están estrechamente relacionadas con la energía y los recursos minerales, pues eso son aprovechamientos ya de otra índole, ¿no? Habíamos hablado de los túneles de las hidroeléctricas, los túneles de conducción de agua, todo eso. Aquí a nosotros lo que nos interesa son los túneles viales. Y en los túneles viales tenemos aquí un buen ejemplo. Por ejemplo, miren, la sección del túnel. La bóveda es la parte superior. En algunos casos le llaman la clave. Las paredes le llaman hastiales, ¿no? Y el piso le llaman la solera. Como ustedes ven, estos elementos de la sección transversal, en principio son excavados, ¿verdad? Y hay un perfil de excavación. Luego de que se excavan, se le hace un tratamiento para asegurar el comportamiento del macizo rocoso, que se llama el sostenimiento. Y luego ya en la parte final, un revestimiento para darle una estabilidad ya a largo plazo. El sostenimiento es a corto plazo, el revestimiento es a largo plazo. Principalmente debemos tener claro el concepto y la diferencia entre sostenimiento y revestimiento. Los túneles carreteros, como ustedes ven ahí, tienen una sección transversal. El carril de diseño básicamente es 3,60 m, 3,50 m, está bien. Pero en la parte de la solera, tanto en este dibujito como en el anterior, se veía que la solera sirve para equipar el túnel, en este caso con sistemas de drenaje, ¿no? Sistemas de drenaje. También tenemos los túneles ferroviarios, ¿no? Y esos túneles generalmente pues se excavan con una maquinaria especial, ¿no?
Hay varios tipos de equipos para perforar los túneles, dependiendo principalmente del medio geológico que van a estar trabajando, ¿verdad? La metodología que se muestra acá, metodología de los estudios geológicos geotécnicos para túneles, comienza pues obviamente con el trazado, la sección, el perfil, porque esos son los elementos de la carretera que tienen que continuarse con el túnel. No debería cambiar el túnel, el régimen de la carretera, ¿no? Luego, con esos datos de la vía como tal, vamos a analizar los datos geológicos regionales y locales, cuáles son esas condiciones geológicas en cuanto a litología, geología estructural, las discontinuidades, las tensiones naturales, cosas que ya se han visto anteriormente. También las condiciones hidrogeológicas, cuáles son los niveles piezométricos, los parámetros hidráulicos, si hay movimiento del agua, ¿no? La red de flujo, y con ambos datos sacar un modelo geológico. El modelo debe cubrir la litología, la estructura, la hidrogeología y la extensión. Con ese modelo, entonces nosotros vamos a hacer parametrizar, es decir, vamos a buscar cómo caracterizamos esos materiales, ¿no? Podemos hacer una investigación mecánica, una investigación hidrogeológica y una investigación de las tensiones naturales, ¿no? El overcoring, el hidrofracturamiento, podemos hacer algunas evaluaciones de la textura de los materiales para ver si están cizallados o no están cizallados, o si están metamorfizados, ¿no? Están alterados, porque puede ser por hidrogeología que están alterados, si es que es un agua termal o algo así, ¿no? Entonces ya con esas medidas, con esos datos de campo, sectorizamos con la clasificación geomecánica, vamos a obtener varios tramos, no va a ser un solo medio homogéneo, ¿verdad? Van a ser varias unidades. Y entonces las sectorizamos. Y vamos a obtener parámetros geomecánicos, parámetros de resistencia, de tensiones, de filtraciones, de presiones del agua, ¿no? Y con ello vamos a establecer en nuestro modelo, ya no geológico, sino un modelo geotécnico, con datos, con parámetros, vamos a ver cuáles serían las presiones que van a haber en la excavación, pueden ser cargas del medio, litostática, o sea, la litología genera una carga, y el agua genera una carga hidrostática. Entonces se harían análisis de estabilidad y luego hacer con todos esos datos, hacer recomendaciones del proyecto, los cuales son métodos de excavación, sistema de sostenimiento, ¿no? Y algún tratamiento del terreno que se pueda mejorar la estabilidad. Entonces, entre el sostenimiento, ¿verdad? El sostenimiento se refiere a los elementos estructurales de sujeción del terreno aplicados inmediatamente después de la excavación del túnel, con el fin de asegurar su estabilidad durante la construcción. Después ya se quedan ahí, pero durante la construcción, ahí es donde ellos son fundamentales, ¿no? Así como garantizar las condiciones de seguridad para hacer el trabajo como tal. El revestimiento, en cambio, se coloca después del sostenimiento y básicamente es una estructura de hormigón o de otros elementos estructurales
¿no? Con el fin de proporcionar una resistencia a largo plazo al túnel. Esa es la diferencia, la sostenibilidad, el sostenimiento y el revestimiento es a largo plazo, ¿no? Y observar condiciones de funcionalidad, como condiciones aerodinámicas, impermeabilidad, son necesarios para proyectar y construir una obra subterránea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer? Un túnel. Tenemos que hacer investigaciones de sitio para caracterizar el macizo rocoso, porque ya dijimos que en base a esas características es que se van a hacer las obras de sostenimiento. Y luego, pues, con las presiones generadas del macizo hacia el túnel, pues hacemos las obras de revestimiento. Ahí están los pasos para hacer las investigaciones, para lo que es un túnel, interpretación de fotos satelitales, hacer incluso geofísica, ¿no? Y bueno, el macizo rocoso como tal va a influir en la estabilidad de... ¿Puede regresar un ratito el PDF, ingeniero? Ahí. Esos son los pasos, ¿verdad? Lo que dijo. Claro, guía para la planificación de investigaciones geotécnicas en túnel. El primero, cartografía, ¿no? ¿Sí? La cartografía, eso lo vamos a hacer acá también, ¿no? ¿Para qué queremos la cartografía? Básicamente es una cartografía temática, ¿no? Temática significa pues que tienen orientaciones específicas, por ejemplo, la carta topográfica, la carta geológica, ¿no? La carta de fallas activas, fallas cuaternarias, fallas, ¿no? Ahora con el sistema satelital también podemos tener unas, unas hojas, básicamente, donde están con diferentes niveles de infrarrojo que se determinan varias propiedades del terreno, ¿no? Incluso de la geología. Entonces son técnicas que no cuestan mucho, ¿no? Pero cuando vemos una foto y está una cobertura vegetal, pues va a ser difícil observar los materiales, pero los rasgos generalmente sí se pueden ver, ¿no? Entonces, los mapas geológicos geotécnicos, hacer unas galerías como método de investigación, ¿no? Hacer la descripción geomecánica, caracterizar geomecánicamente el macizo rocoso y finalmente hacer algo de geofísica, ¿no? Geofísica con geoeléctrica, con química de refracción, con química de reflexión, con análisis de ondas superficiales, con todo eso, ¿no? Los sondeos, tipos de sondeos, todo eso ya saben ustedes, ¿no? Los análisis de discontinuidades, ¿no? Básicamente para tener el contexto geológico, ¿no? Ahora, el túnel como tal lo que hace es liberar de la presión litostática el área que ha sido excavada, pues, ¿no? Pero los materiales que están cercanos a esa discontinuidad del medio, entonces van a estar sometidos a los esfuerzos, ¿no? En los esfuerzos del modelo de Moore, ¿no? Sigma 1, sigma 2, sigma 3 son los
esfuerzos principales, ¿no? Y conforme se conjuguen ese alineamiento del túnel con las estructuras geológicas, se pueden generar bloques, pueden generarse chimeneas, se pueden generar algunos elementos de inestabilidad que pueden afectar el túnel, ¿no? Entonces, la estructura geológica, cómo se toman las discontinuidades del medio, del macizo, ¿no? Si las coge longitudinalmente, las coge transversalmente. Las discontinuidades ustedes ya saben manejarlas, ¿no? Las discontinuidades pueden ser estratigráficas, o sea, los límites de los estratos, o pueden ser una diaclasa, es decir, una fractura mecánica, o puede ser un fallamiento, es decir, una falla geológica, ¿no? Las formas de representar las estructuras metálicas ya las hemos visto en varias oportunidades, geotecnia 2 y cosas así, ¿verdad? Resistencia de la matriz rocosa, ¿no? En base al arreglo de las discontinuidades, ¿no? La, la parte de la hidrogeología, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos un mapa de tensiones naturales. Acuérdense que nosotros tenemos la fosa de subducción y entonces esa es la dirección principal del movimiento y eso es lo que estaría generando las tensiones horizontales, ¿no? O la tensión tectónica. Esa tectónica puede afectar a los depósitos, a las rocas, pero ya después de que se han formado, y entonces a eso también le llamamos la neotectónica, ¿no? O sea, después de que ya se formó, viene la tectónica y afecta, eso sería la neotectónica, ¿no? Después de que ya está formada la unidad geológica. Entonces, los parámetros geomecánicos para el diseño de túnel, datos básicos del proyecto, topografía, planta, ¿no? Y imagínense los datos regionales, locales, ¿no? Los datos del emboquillado, de los accesos, ¿no? Y los datos de la resistencia al corte, de las discontinuidades, el macizo como tal, ¿no? Recuerden que el macizo es el conjunto entre matriz rocosa y las discontinuidades que trabajan como un todo, ¿no? Ahí están una explicación de lo qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta unidad, ¿verdad? Todavía no le vamos a poner fecha, pero ya, como decíamos, el próximo miércoles ya cerramos el tema de los suelos licuables, visto que no hay ningún comentario de parte de ustedes, entonces ya está todo claro, ¿verdad? Entonces ahora vámonos con el tema de los túneles. Entonces ustedes tienen un perfil topográfico. ¿De dónde vamos a obtener eso? Simplemente de la hoja IGM, ¿no? Luego, de un mapa geológico se van a identificar cuántas unidades geológicas hay en el área de influencia del túnel. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica se ven 2, 3 unidades, ¿no? Bastante diferenciadas. Y entonces se establece qué longitud tiene cada una de esas unidades, qué litología es la que caracteriza a esos segmentos, ¿no? Si hay o no hay filtraciones, si hay una clasificación RMR, si hay una resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa, si hay un módulo elástico de
del macizo rocoso, un módulo elástico del macizo, no de la matriz, porque si no es solamente la matriz la que se va a deformar, sino en función de mayor discontinuidades, más fácil es que se produzca la deformación. ¿Qué tipo de sostenimiento? Longitud de pase, que es el tiempo en el cual la excavación se mantiene segura, y eso depende, pues obviamente, de la calidad de los materiales, ¿no? Y entonces, la clasificación geomecánica es la que nos interesa mucho, y vamos a ver en la clasificación de la matriz rocosa, o sea, el macizo rocoso son la matriz rocosa y las discontinuidades, ¿no? La geomecánica, la clasificación geomecánica es del macizo rocoso, no es de la matriz rocosa, del macizo. ¿Sí? El macizo comprende las dos cosas, la matriz y la discontinuidad. ¿Ya? Pero hay una técnica para esa clasificación geomecánica que básicamente habíamos visto es el método de Wieniawski y el método de Barton, ¿no? El índice Q de Barton y el índice RMR, Rock Mass Ratio, que es el método de Wieniawski, ¿no? Ustedes esto lo pueden repasar si acaso quieren, ¿no? En el capítulo 3 y 4, donde está la clasificación del macizo rocoso, ¿ya? Para que tengan claro eso, ¿no? Las clasificaciones geomecánicas, como dice acá, ¿verdad? La clasificación geomecánica dice, las clasificaciones geomecánicas más utilizadas en túneles son la RMR y la Q, el índice Q de Barton, y dice, si bien ambas fueron desarrolladas para estimar sostenimiento, el parámetro RMR se ha ido, el RMR es más rápido, más fácil de evaluar. El método de Barton exige algo más, ¿no? Pero no es tampoco una cosa muy rara. Es más, hay unas correlaciones que unen el índice de Barton con el RMR. Pero el RMR se lo analiza en el capítulo 3 y 4, mientras que el índice de Barton, pues, viene acá el capítulo 9, porque es muy específico para túnel, ¿no? Entonces hay estos valores, el RQD, que ya sabemos, Rock Quality Designation, una designación de la calidad de la roca, ¿no? Y bueno, el valor de Barton, el índice Q de Barton, ¿no? Tiene tres factores. El primer factor, la primera relación, es de pura geometría, ¿no? El tamaño de los bloques. El segundo factor es en rugosidad contra la alteración, es decir, qué tan robusto es, ¿no? Qué tan resistente son las discontinuidades, ¿no? Y qué tan alteradas están esas discontinuidades. O sea, la rugosidad es favorable, pero la alteración es desfavorable. Y finalmente tendrían un índice o un coeficiente de reducción por la presencia de niveles de agua, ¿no? Y bueno, un coeficiente que tiene en cuenta la influencia del estado tensional en el macizo rocoso es el SRF, ¿no? Entonces, como decíamos, la primera expresión, que es la expresión de la junta del bloque, la segunda, la resistencia al corte de los bloques, y la tercera, el estado tensional. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí tienen cómo evaluar el índice de Barton. ¿Ya?
Tendríamos que tener, igual que Wieniawski, hay una tabla en Wieniawski, igual hay una tabla acá en Barton, ¿no? Y lo que tiene que hacer es valorarla bien, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Obtenemos el valor del índice de Barton y con eso vamos a generar una, a ver, vamos a generar un procedimiento para diseñar el revestimiento, ¿sí? Miren, la estimación de los sostenimientos por métodos empíricos. El sostenimiento a partir del índice del RMR, ¿no? Por ejemplo, lo que nos dice aquí es cuánto es la carga de roca que está sobre el túnel. Y aquí tendría esta expresión, ¿no? Donde el RBR es el método de Wieniawski, una clasificación que va de 0 a 100, ¿no? Y gamma es el peso específico, B el ancho del túnel, y eso sería la presión, ¿no? O carga de roca sobre el sostenimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocido esto, pues obviamente tendríamos que dimensionar adecuadamente el sostenimiento, ¿ya? El índice de Barton también nos ayuda a tener estas evaluaciones. Por ejemplo, ¿no? La carga de roca sobre la clave, la carga de roca sobre los hastiales, ¿no? Y entonces tenemos estas expresiones. Básicamente estamos hablando de este inconveniente, ¿no? Verá, cuando nosotros hacemos la clasificación geomecánica, me voy a regresar un poquito al capítulo 3, ¿no? El capítulo 3. ¿No? Vaya, bueno. En el capítulo 3, nosotros vamos en el capítulo 3, nosotros tenemos la teoría, ¿no? De cómo hacer las evaluaciones del método RMR, ¿no? Y todo esto lo vemos en el curso de mecánica de geotecnia 2, básicamente, ¿no? Entonces, verán, a ver. Resistencia y deformabilidad de la materia rocosa. Todo esto ya ustedes saben en realidad, ¿no? Solamente que me interesa es que vean esta parte final. Está lenta, esta máquina está más lenta que yo. Ya, las discontinuidades habíamos dicho, ¿no? A ver, ¿dónde es que vamos con esto? Vaya, pues que está demorada esta máquina. Método de Wieniawski, que es este, ¿no? Clasificación geomecánica Wieniawski. ¿Ok? Si hacen el método de Wieniawski,
miren bien, ¿no? Cuadro 326, tiene que tenerlo a la mano. En el método de Wieniawski tiene el primer criterio la matriz rocosa. Segundo criterio, el RQD, ¿no? Tercer criterio, el espaciamiento y el estado de las discontinuidades, ¿no? Separación de las discontinuidades. Y 4, todos estos parámetros es el estado de las discontinuidades. Quinto, la presencia de nivel freático, nivel de agua o agua hidrogeológicamente hablando, ¿no? Y entonces, por la orientación de las discontinuidades, se hace una corrección en el método de Wieniawski para túneles, para cimentaciones y para taludes. Como ustedes se dan cuenta, la más desfavorable es los taludes y la más favorable en estas correcciones son los túneles, ¿sí? Y entonces lo que hace es que una vez que contabiliza un puntaje de 0 a 100, le reduce por esta corrección de la orientación de las discontinuidades y nos da un valor asimismo de 0 a 100. Y entonces lo que nos dice el método de Wieniawski básicamente es que nos da una clasificación del macizo rocoso y con ello nos da esta tabla, parte de la tabla 326 mismo, ¿no? Dice, ¿qué clase de macizo es? 1, 2, 3, 4, 5, en función del puntaje, ¿no? Pero ¿qué significa para Wieniawski estos puntajes o estos 5 categorías? Que el tiempo en que se mantiene la excavación sin necesidad de un revestimiento, si es del grado 1, puede ser 10 años, ¿no? Y un vano de 15 metros, ¿no? Los valores de cohesión y ángulo de fricción son altos. Si es tipo 2, ya no son 10 años, son 6 meses, o una semana, o 10 horas, o apenas 30 minutos. Quiere decir que usted tiene menos de 30 minutos para hacer una obra de protección con sostenimiento. Entonces, como eso es imposible, entonces hay que hacer una técnica que se llama el escudo, poner un escudo para poder excavar, ¿no? Proteger la excavación previamente antes de generar un problema, ¿sí? Y asimismo, pues, cuáles son los parámetros de las discontinuidades, el macizo rocoso en general, ¿no? Y bueno, eso es el valor del RMR, el método de Wieniawski y el método de Barton, ¿sí? Para el día miércoles sería bueno que ya tengan bien claro los criterios de Wieniawski y de Barton. Básicamente esto es parte de la materia de geología, es decir, ustedes la vieron hace 500 años, ¿no? Si no se acuerdan, pues ahí está el libro para que lo descarguen y lo lean, ¿no? Están todas las secuencias de la geología del segundo semestre, tercer semestre, hasta Geotecnia 2, que están todos esos detalles de cimentaciones, de taludes, de túneles, ¿no? Entonces, para el miércoles podemos tener un mejor análisis, ¿no? Para ya ir buscando en qué proyecto podemos utilizar estas recomendaciones. Como ustedes saben, la virtualidad no deja, pero siempre hemos procurado hacer un recorrido para ver dónde aproximadamente serían los emboquillados del túnel que se propone, ¿no? Pero bueno, si no es el caso, pues lo vamos a ver solamente en cartografía y luego de eso pues ya vamos a hacer una propuesta de 2 cosas, el método de excavación y del método de sostenimiento, ¿sí? Con las cargas que usted evalúe,
entonces le debe dar un elemento que le permita sostener esas cargas en el tiempo que dice el método de Wieniawski, ¿no? Lo mismo prácticamente es el método de Barton, solamente que tiene otra forma de evaluar la resistencia, digamos así, del macizo rocoso. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Les parece sí o les parece no? Ingeniero, una consulta, buenas noches. Sí. En el método de Wieniawski, uno de los primeros parámetros es la resistencia a la matriz rocosa. Entonces me recuerdo que en geotecnia utilizábamos, bueno, usted nos explicaba con el martillo Smith, ¿se acuerda cuando fuimos a ese macizo rocoso? Entonces con esto nosotros, dependiendo bueno, en una tabla que en ese tiempo cuando hicimos el proyecto con mis compañeros, yo conseguí una tabla que dependiendo de la orientación del martillo, uno sacaba la resistencia a la compresión. Claro. Es un abaco que existe, pero para esto necesitábamos la densidad de la roca. En tal caso, como no vamos a poder trasladarnos, asumimos la densidad o usted nos va a dar la densidad, o no necesitamos este parámetro para hacer el análisis. Ya. A ver, cuando van aquí al capítulo 6, me parece que la máquina está un poco lenta, pero esta es la forma de evaluar el RQD, por si acaso, ¿no? Ah, se me quedó. El RQD. Su propio, ¿cómo es su propio ábaco, como dice el joven, ¿no? Tiene su propia la relación que hay entre el número de rebote y la resistencia a la compresión simple, ¿no? Y bueno, el ensayo del peso unitario es mucho más sencillo, ¿no? Y simplemente usted puede poner un peso sumergido, ¿verdad? Tienes el peso y tienes el volumen, peso unitario. ¿Cómo sacas el peso? Pues con la masa que lo pones en la balanza, lo pesas, pero el volumen lo tienes que sacar con el método de Arquímedes. ¿Sí saben cuál es el método de Arquímedes? Natasha, ¿cuál es el método de Arquímedes? El principio de Arquímedes. ¿No se acuerda de Arquímedes? Era sumergir la masa sobre agua. ¿Qué es lo que dice Arquímedes? Que el volumen de un cuerpo es igual al volumen de líquido desalojado. Simplemente coge un bloque lo pone en una pipeta graduada y el aumento del volumen en la pipeta es el volumen de la masa, pues, ¿no? Entonces tienes peso y tienes volumen y tienes peso unitario. ¿Ya? No es más allá de eso. Entonces, de no poderse hacer el tema de campo, pues habría que asumir valores hasta que se pueda hacer eso, ¿no? ¿Sí o no? Emily, le encantan la virtualidad, no salen ni al campo, ni sol cogen.
Bueno, entonces, para el miércoles ya tenemos revisado el método de Wieniawski y el método de Barton. ¿Está bien? Y con eso continuamos la discusión de este tema. ¿Estamos listos? Ingeniero. Decía que de acuerdo, ingeniero. Para el miércoles leído eso. Ya, listo.